Entrega lo que está sucediendo, lo que sucedió la última semana en el Congreso con la aprobación del teletrabajo. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Acá Luis, Adrián, Gonzalo y Javi en la mesa te saludan. ¿Cómo estás? Buen día a la gente ahí en el piso y buenos días en este comienzo de semana a todos los radioescuchas. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que nos faltaba, ¿no? Faltaba la aprobación en diputados de lo que iba a ser el teletrabajo y cómo esto iba a marcar un poco la dinámica de lo que se viene en el trabajo. ¿Qué nuevas cosas aparecieron en el debate y al final cómo terminó cerrando la ley por lo pronto? Sí, lamentablemente y como lo charlábamos no apareció nada nuevo. La verdad que no hubo debate, realmente no hubo un buen debate. Creo que terminaron en dos posiciones, una apoyando el proyecto tal cual estaba, de parte del oficialismo y sus aliados, y de parte de la oposición oponiéndose por la oposición misma, y bueno, lamentablemente no sé, vimos esa versión de la grieta que no sirve para nada, porque terminó saliendo una ley que bueno, que traía todo lo que criticábamos, lo que charlábamos, que por ahí no servía, y que termina, a mi humilde modo de ver, siendo algo voluntarista, de muy difícil aplicación y control, y que coincido que lejos de promover la creación de trabajo, esta ley, y de promover la mejora y el avance en cuanto a los derechos laborales, puede llegar a generar incluso hasta más precarización. Si querés lo charlamos, ¿no? Pero habíamos tirado unas puntas en ese sentido. Sí, en este sentido, en qué sentido pensás que puede haber una mayor precarización en la dinámica de que va a cambiar la forma de trabajo de esta ley? Claro, no, básicamente el hecho de que unilateralmente el obrero decide si el trabajo lo hace en su casa o lo hace en el lugar que le determine la empresa, lo cual genera algunos costos en cuanto a que sería la estimación de los lugares dentro, o de los puestos dentro del lugar común de trabajo, por un lado. Por el otro lado, los aumentos de los costos de los empresarios, que yo te diría, y lo charlábamos la otra vez, ¿no? Puede aumentar seriamente los costos en cuanto a sobre todo de las pymes, y por otro lado, el hecho de que aparecen un montón de cargos que por la regularización misma, y antes era a través de convenios individuales o convenio por rama de trabajo, ¿no? En paritarias en los sindicatos, ahora al estar regularizado también aumentan los costos, y también generaría ese aumento de costos a nivel pyme. Traducido, hablo de precarización porque me parece que desalienta este avance de la ley en estas condiciones que lo plantea. Desalienta que de vuelta, sobre todo las pymes, que las pymes avancen en la contratación de trabajo genuino, en blanco, y pasemos a estructuras, imagínense, tipo Uber o tipo Pedido Ya o Rapipago, ¿no? De contrato por contratos individuales o a través de call centers para hacer por productividad, por productividad individual, claro, y por resultados. Claro, exactamente, donde el obrero se tiene que hacer sus propios trámites en la AFIP y pagarse su propia obra social, con la consiguiente fluctuación en cuanto a los volúmenes de trabajo. O sea, tendría gente trabajando cuando hay muchas ventas, y una flexibilización muchísimo mayor en los momentos de crisis como la que estamos viviendo. Exactamente.
¿Y crees que esto también puede derivar en que se creen nuevas terciarizaciones, ¿no? Consultoras, un poco lo que hablábamos esto la última vez de que quizás se terciaricen muchos servicios administrativos en función de los resultados que puedan establecerse? Es muy probable que en esas ramas de trabajo que tiene que ver con profesiones liberales, ¿no? Todo lo que son profesionales, gran parte de las áreas administrativas, cada vez mayor incidencia sobre las áreas de comercialización y de marketing, y ni hablar de todo lo que es redes, informática y seguridad. Es muy probable que vayamos hacia una mayor tercerización, ¿no? Y a la aparición de constelaciones de pyme o de freelancers, o sea, de personas que individualmente contratan con empresas. Claro, claro, claro. Y en cuanto a lo que es, volviendo un poco a lo que decías antes, ¿no? Las estructuras de costos que va a representar esta regulación para lo que es el teletrabajo, ¿qué implica en el costo para el empleado o para el empleador en función de lo que viste en el debate? No, básicamente el hecho de que haya una ley que, el teletrabajo lo que permite es ir hacia estructuras de mayor producción, hacia desestructuras, sería, ¿no? Sí. Hacia situaciones de trabajo más horizontales, que responden más rápidamente a la productividad y que se adapta a determinadas situaciones de mercado. Obviamente cualquier tipo de regularización del Estado, y más si se hace de una ley, sí, lo que hace es quitarle libertad de movimiento a la hora de tomar decisiones a la empresa, a la organización, con lo cual yo no sé si yo no te diría que es por los costos en sí mismos, sino por la pérdida de oportunidad. Traducido, si yo tengo empleados en blanco, que le estoy haciendo todos los aportes, y que estoy respondiendo como corresponde frente a la ley, y mañana yo necesito, como fue esta situación de pandemia, ¿no? Que es lo que genera este debate, necesito modificar esas estructuras y me encuentro con un montón de trabas legales y de costos imprevistos justo en medio de una crisis para modificar las estructuras, y bueno, lejos de aprovechar la tecnología para generar estructuras que se adapten más rápidamente y que puedan recuperar o bien aumentar la productividad de las contingencias, todo lo contrario, me atan de manos como empresa. Por eso yo decía que no soy optimista en que esto genere más empleo, o en cualquier caso, si lo genera, no va a ser el empleo que estamos pensando o que todos queremos, ¿no? Que es en blanco, con cierta continuidad, con una cobertura médica que permita sostener una familia y así. Exactamente. En cuanto a lo que es la representación sindical en este sentido, ¿qué papel jugó y cuál es cuál es el rol que va a tener ahora? Bueno, sorprende que no hubo expresiones demasiado vehementes de parte de los sindicatos, o por lo menos no corporativas. Sí, es muy probable que o bien todavía no tengan en claro las distintas ramas de los sindicatos cómo va a afectar esto, o bien todavía están confiando que la instrumentación efectiva de lo que va a ser el teletrabajo de aquí en más va a terminar recayendo, por más ley que haya, en las negociaciones paritarias. Entonces, salvo alguna expresión aislada, no vimos a la CGT seguramente, o a la CTA haciendo grandes... Seguramente con la ley en la mano tendrán a su equipo de abogados trabajando al respecto y capacitando gente para legislarlo, ¿no? Entiendo que la ley
de alguna manera, Diego, te saluda, Adrián, de este lado, disculpa, no Sí, ¿cómo estás, Adrián? Entiendo que esta ley, lejos de fomentar la ampliación o de nuevas estructuras o nuevas dinámicas dentro de una empresa, ha llegado de alguna manera como para restringirlas, regulando ciertas cuestiones que, lejos de favorecer al normal desarrollo, pienso más en las pymes, no tanto en las grandes empresas, de alguna manera las estructuran más de lo que se debería, ¿no? Creo que ha sido un como sí la ley como para como para decir que estuvieron haciendo algo, muchachos, en la cuarentena. Entiendo también que es algo prematuro, algo demasiado nuevo y que nace de un contexto totalmente distinto al que venimos acostumbrados. Si esto hubiese sido en un contexto normal, es seguir dando regulaciones, se hubiese dado de otra manera. Me parece que ahora, de la forma en que se ha planteado, no es favorable. Entiendo que también los sindicatos lo han visto con esos ojos, por eso no se han pronunciado al respecto. No han cortado la fibra óptica. Claro, entonces habrá que estar atento a las implementaciones y por supuesto van a haber muchos proyectos con enmiendas, me gusta decirlo así, claro, donde van a seguramente a arreglar algunas cosas. La verdad que el teletrabajo debería de ser algo que se aplique. Lo que pasa es que no es una cuestión de ley, sino una cuestión de cultura, de hábito, tanto para el empleador como para el empleado. El empleado muchas veces pensó también que era como algo más tranquilo y se ha dado cuenta en el contexto de pandemia que no es así. Y el empleador entender que no hace falta tener a un mono sentado 8 horas haciendo agua cuando puedo hacer el trabajo en 2, ¿me entendés? Y ya no hay más nada que hacer porque lo que fomenta es otras actitudes humanas. Tal cual, legislar la dinámica a veces lo único que hace es trabar y la lectura política que haces es perfecto, o sea, terminó siendo una cuestión de oportunismo, donde es obvio que había que debatir esto, no sé si era el momento, y por eso te digo, cuando uno miraba por ahí las discusiones, veía que se caía en la grieta y no era... o no puede ser esto el espíritu de, entendemos que de había una que ley instalar... tan importante, porque estás intentando reglamentar lo que va a ser el laburo del futuro, ¿viste? Claro, entendemos que había que instalar cierta agenda para salir un poco de la situación de coyuntura, pero habrá que ver cuáles son los puntos sobresalientes de la ley y sobre qué se puede trabajar para de alguna manera poder favorecer este teletrabajo. Perdón, Adrián. Hola, Diego, ¿cómo andás? Luis Ficela te habla. Veo una imposibilidad que se plantea en la ley, que es el del hecho de que el empleador proporcione tanto la conexión a internet como el equipo, que si querés está bien, es la herramienta de trabajo, pero digo, ¿cuántos proveedores de internet? Y además, ¿cómo te limita la capacidad geográfica? Digo, yo sé, si tengo que proporcionarle las herramientas de trabajo a una persona, ya no puedo contratar a alguien que está en, no sé, Salta. ¿Me explico? Claro. Entonces... Perfecto. Bueno, pensemos un ejemplo más claro, perdón Luis. Te piden que des educación virtual cuando no tenés cobertura en la provincia del Chubut en todos lados, y cuando la conexión de Wilcho en la ciudad más importante de la Patagonia Austral, que es Comodoro Rivadavia, ¿me entendés? Tiene una conexión paupérrima. ¿Tenés cuántos realmente? Entonces es difícil que el empleador te pueda cumplir con estas cuestiones de teletrabajo. Sí, pero vos vivís en Bellavista y ya no tenés exactamente conectividad, entonces uno piensa en Comodoro, pienso en Comodoro y ahí se acentúan y pienso en los pueblos que tienen luz un par de horas en el día nada más, ¿no? Con un generador. Claro. Igual esa discusión excede lo que es la ley del teletrabajo. Sí, perdón, lo traje a modo de ejemplo. Tenés razón. Estabas enojado con la situación. Desigualdades, ¿no? Claro. Sí. Bueno, nada, tiene que ver con el acceso. Te decía, Diego, que pienso digo, yo entro en LinkedIn, por ejemplo, hay un CV que me parece interesante, que puede trabajar en una compañía y decido que si le tengo que enviar el equipo de trabajo y contratar Salta Internet y tener otro proveedor y mandar un equipo a 4.000 kilómetros y capaz no lo hago. Eso claro. Es lo que me parece que limita geográficamente la contratación de trabajadores. Por lo menos es el igual eso se puede ir hacia otro tipo de
De formas de organización. Digamos, cuando se reglamente te doy un fee, mientras estés trabajando conmigo cobras por mes X cantidad de plata, que es la que te puede servir para la conectividad y para para el equipamiento. Por ahí no necesariamente el equipo en términos de hardware, ¿no? Tomar la Neuro. Claro. O sea, y una pregunta en cuanto a esto, ¿cómo pensás que esto podría aplicarse al sector público? ¿Hay alguna visión en la ley de que esto se aplique al sector público o es pura y exclusivamente al sector privado? Es muy interesante, ¿no? Pensar que el que más atrasado está en todo esto es el que le puede decir al privado cómo instrumentarlo. Pero bueno, yo siempre he querido que el sector público acompañe, por ejemplo, lo que fue la ola de certificaciones de calidad, ¿no? De todo lo que fueron las normas ISO y las normas de seguridad y medio ambiente, y el Estado todavía debe mucho de eso, ¿no? Sí, claro. Sí, hay gente que no laburó nunca en su vida, está todo aceitado, ¿no? En las empresas privadas, mejor, peor, depende de la empresa, pero quien no tiene certificado está trabajando con calidad igual. Claro. Entonces hemos perdido nuevamente por las coyunturas, hemos perdido una gran oportunidad de regular una situación que podría favorecer y fomentar aún más el trabajo y las conexiones, y realmente lo único que hizo fue restringir las posibilidades, sobre todo para esto, pensando en las pymes, ¿no? Y es muy paradójico esto porque las pymes son las que dan más del 80% del trabajo registrado en Argentina, y no se pensó realmente en las pymes al momento de plantear esta ley. No, y aparte no se tiene en cuenta la potencialidad que tienen las pymes. Las pymes, por ser estructuras más chicas, muchas de ellas con una cultura propia que tiene que ver con que muchas de ellas parten de una familia o de socios que hace 20 años que se conocen, y eso, pensando, ¿no?, lo que fue todo el proceso de certificaciones de los 90 y los 2000, fueron las pymes las que mayor capacidad tuvieron para adaptarse, y las que hicieron cosas muy grosas para poder implementar, y las que realmente hacían un esfuerzo de cambio cultural para adecuarse, ¿no? El como sí, por ahí una gran empresa puede hacerlo, pero una pequeña empresa, cuando inicia los cambios, hacen los cambios en serio, y bueno, vamos a ver cómo avanza. Yo creo que esta ley, después cuando se reglamente, o en el momento que se reglamente, por ahí sí, qué sé yo, esperemos que tengan la capacidad de ver acompañar a las pymes en el cambio cultural, claro, ¿no? Y que no genere más incertidumbre, ¿no? Porque el espíritu de esto es que estas nuevas tecnologías no deterioren los derechos laborales y la capacidad de supervivencia económica de la familia. Exactamente. Así que bueno, Diego, te agradecemos muchísimo la comunicación, la verdad, te agradecemos mucho también todo el análisis que venís llevando de esta ley en esta tercera entrega de lo que fue el debate y lo que venimos hablando hace más o menos un mes. Muy completo todo, desde la revisión de lo que son los tiempos personales, lo que dice la ley en sí, lo que va a suceder en la relación entre sindicatos y empleados y empleadores. Así que cuando se reglamente la ley, si lo amerita, te vamos a volver a llamar, y para que nos sigas mostrando cómo. Y una última cosita, yo pensando en el público joven, o quizá pensando si hay un padre o una madre que tiene los hijos pequeños, estudiantes, adolescentes, pongan el énfasis en lo que es la capacitación tecnológica para la producción, ¿no? Y que no es una gran cosa, sino que tengan chicos, chicas, papás que sepan manejar las herramientas mínimas de trabajo, ¿no? Entonces, claro, fíjense que los chicos trabajan con un montón de tecnología, pero por ahí no saben manejar el Word, el PowerPoint, ¿no? Herramientas básicas que son las que te acompañan, que son amigables para adaptarse a otras plataformas, una planilla de cálculo como es Excel, que pongan el énfasis en que manejen eso, porque es lo que después va
permitir el pasaje al mundo del trabajo y lo va a hacer quizá un poco menos traumático, trágico, ¿no? Teniendo en cuenta el panorama que se nos viene. Claro. Así que bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Diego, y estamos en No, contacto. gracias a ustedes. Saludos a los radioescuchas. Los radioescuchas.